Hoy estamos en una cruzada nueva y estamos con Juanjo de Last Oblation. Muchas gracias por abrir la puerta de tu casa, tío. No, encantado yo tenerlo aquí, ha sido un placer y bueno, es como estar en familia aquí. Bueno, ya es mucho. Ya es mucho. Vamos a hablar un buen rato y he traído un par de birras de nuestros colaboradores de Cuatro Pedras, ahí en Badalona. Ya iremos hablando un poco de ellos más adelante. Pero bueno, hay muchas cosas que tenemos que hablar contigo. Muchas, demasiado, porque haces demasiadas cosas, creo yo. Bueno, para ti no, evidentemente. Las que me dejan. Vale. Y antes de ponernos en materia con The Last Oblation y los otros proyectos que tienes, hasta llegar ahí, has estado por Europa, o sea, ¿cómo ha ido ese viaje? A ver, he estado en varias bandas, tanto nacionales como internacionales, y bueno, ha sido un viaje que bueno, supongo que todos los músicos lo van teniendo, ¿no? O sea, estás en una banda, te metes en otra, no te da tiempo para estar en la primera ya, o bueno, por lo que sea, pues dejas de formar parte de una banda, te vas a otra, te montas una. Entonces, esto es siempre pues el círculo que todo músico supongo que tiene. No conozco músicos que hayan estado en una banda de A a B toda su vida. Entonces realmente, bueno, pues empecé aquí sobre todo en la escena de metal extremo con una banda de Human Carnage. Ahí tocaba el bajo, entonces luego ya de ahí pues gané cierto nombre, digamos, queda feo decirlo así, ¿no? El nombre en la escena como bajista, entonces para poder colaborar en otros proyectos como Upgrund, Bitarre. Entonces fui tocando en varios álbumes, he grabado álbumes para bandas que ni han salido, pero bueno, no, pero te lo pasas bien al menos. Y luego, pues bueno, por una cosa o la otra, a lo largo de los años, monté Last Oblation y también pasé a formar parte de Sayer, una banda que tenía su origen en Bélgica, Países Bajos y tal, y bueno, pues ahora somos una banda internacional con gente de varios sitios. Y con esta banda, pues mira, hemos tenido la oportunidad de tocar en sitios muy chulos por Europa, de hacer tours y la verdad que es una experiencia porque dista totalmente del mundo del metal underground al que estaba acostumbrado, ¿no? Que como mucho pues tienes una gira por España en el pub no sé qué de Zaragoza y en el no sé cuánto de Asturias. Con 20 personas, poquita gente, ¿no? Con 20 personas, si tienes suerte, pero hay muchos sitios chiquiticos que tenían buena escena, ¿eh? Yo tengo muy buenos recuerdos de Valencia, donde es el sitio donde he visto más público y más... ¡Fariña! Yo me acuerdo un día que me abrieron el backstage, en plan de, vamos con Human Carnage, nos abrieron el backstage, así en plan de, bueno, para dejar las cosas. Y vimos una mesa llena de... Harina del diablo. Y cerré la puerta del backstage y me fui con el bajo cargadito. Toda la noche yo digo, ahí no dejo el bajo. Yo me voy al coche tranquilito y cuando tenga que tocar... Ahí lo dejo. Qué miedo, no entré al backstage de ese sitio. Yo estaba en plan, hostia, era joven, no sé, tenía 18 años o por ahí, yo era muy joven y digo... ¡Qué miedo! Esto es de lo que me advirtieron mis padres. Tú eras puro y... Era puro, bueno, puro no sé yo, ¿eh? Tenía pelo. Ah, bueno. Eso sí que tenía. Eso no hablaremos luego. pero sí, entonces, viendo pues toda la escena a la que estaba acostumbrada y el trato que se da en el extranjero, por así decirlo, hostia, un cambio radical, la verdad. Y sobre todo al tocar en festivales grandes, cuando hablas con los músicos de tú a tú, músicos de bandas grandes que siempre los tienes idolizados, ¿sabes? Ves que son tíos como tú, normales y corrientes. Campechanos, ¿no? Campechanos, y hablan que, bueno, como cualquier tío. Y recuerdo una particular borrachera con los chicos de Road Throne. Hostia, madre mía. Esta gente de Noruega bebe. Sí, tienen mucho más saque, es como si fueran gallegos, tío. Sí, ¿no? Pero que luego salieron a tocar los cabrones. Y madre mía, ¿Y perfecto o qué? Madre mía. Bajista, esa banda, miedo. Lo que he visto, que esto que estabas comentando, lo he escuchado en muchos grupos de... Si no fuera en España, la escena sería mucho diferente, ¿no? Para ellos, mucha más facilidad, ¿no? Sí o no, porque a ver, realmente, o sea, también depende de más vale caer en gracia que ser gracioso, ¿no? Entonces hay muchas bandas que por suerte lo pueden petar en su país y son bandas que lo merecen. O sea, aquí hemos exportado muy buen metal aquí en España realmente. O sea, tenemos bandas, sobre todo con Angelus y Crisix, pues ves que la escena del thrash metal, hostia, que ha sido vigorosa. Bueno, es que ha habido una oleada importante. Sí, claro, entonces sabéis que puedes triunfar, digamos, aquí siendo de tu casa. Pero sí que, bueno, hay otras muchas bandas que pueden ser como más underground que nunca dan ese saltito, pero es una pena porque son muy buenas. Y lo que es una lástima es que muchas veces esas bandas se desmotivan y dejan de tocar.
Entonces eso es una putada, porque realmente el material que ya producían, ¿no? Como ya sea demos o álbumes o lo que sea, ya era bueno. Entonces, por ciertas actitudes que podemos tener en este país o cierta mala suerte, perdemos buen metal que podría estar pues aquí, pues que lo puedes estar escuchando como cualquier otra banda que tienes en tu lista de Spotify. Pero realmente, o sea, si el algoritmo ya ni las pilla, no te las va a enseñar en la radio, entonces se quedan en una línea plana infinita que... Y no sé si también a la hora de tocar en vivo aquí en Barcelona, esto desconozco más, si hay más facilidades, ya económicamente tiene que haber como una barrera, ¿no? El tema de, sobre todo las salas, o sea, cada vez hay menos salas, o sea, las salas han ido cerrando, los precios han ido subiendo, entonces las opciones ahora son bastante limitadas, lo que lleva a muchos de los conciertos a realizarlos en casales o ateneus o cosas de este tipo, porque lo que viene a ser las salas, pues claro, se ha convertido ya en un negocio que no era como antes. Yo me acuerdo hace años que estaba en Marina, la Q3, Sí. pagaba 100 pavos, tenías la sala para toda la noche, venta ahí en físico, y pues te sacabas tus pelas y te daba para cubrir y para irte a tu puta casa. Claro, esas salas fueron cerrando y ¿qué te quedan? Pues te quedan opciones como Bóveda y cosas así que bueno, que son caras para lo que te Según qué bolsillo, claro. para según qué bolsillo son caros, así de una banda autogestionada se lo tiene que montar, pues hostia, desembolsar ese importe no es tan fácil. Entonces, claro, también si pueden no llegar a llevar mucho público, a las salas tampoco les gusta, porque dicen, ¿para qué voy a abrir yo si no voy a ganar con la barra? Entonces, claro, las opciones se van acotando, entonces la gente acaba tocando pues en eso, en casales o en bares o donde puede, para que les salga rentable el concierto, porque cada concierto que haces como banda autogestionada es palmar pasta. A ver, eso siempre. O sea, tienes que llegar a un nivel, supongo, ya... Sí, no, pero a ver, como banda siempre buscas al menos no palmar pasta, quedarte a pachas, ¿no? Que te paguen la gasolina, la comida y ya está, no pido más, ¿no? O sea, aquí todos somos humildes y no quiero comprarme un yate, que también, pero ya llegará el yate, ¿no? Pero, o sea, lo que quiero es cubrir gasolina, comida, y si me quedo a dormir no sé qué, que pueda llegar a cubrir la estancia. Hay conciertos que como no llegamos a cubrir la estancia porque sabemos que no va a llegar mucha gente, decimos, hostia, pues voy a Zaragoza, ¿no? Pues voy y vuelvo el mismo día, después de tocar, he hecho una mierda, pero para ahorrar un poco, porque si no, o sea, todos somos gente con nuestros curros y tal, si tienes que pagar eso, hostia, al final se te va del bolsillo. Y eso, vosotros que sois 3, que luego hablaremos de ellos, pero hay grupos que 5 o 6 personas que, claro, se incrementa el precio. O no, porque si te lo partes así está bien, ¿eh? Yo siempre quiero montarme un grupo de folk de estos con 29 personas, el de la gralla y la tal. orquesta sinfónica ya. Claro, para así pagar €1 de local y que los viajes sean como más baratos de la pacha. Llámame para entonces. Aunque sea yo de directo. ¿Quieres tocar la gralla o...? No, yo tocarlo. ¿Con la flauta? Sí, más o menos. Y bueno, ya después de todo este periplo llega, bueno, supongo que antes, pero en 2018 llega el primer disco de Last Oblation. Y todo sale de ahí, de tu cabeza. De mi cabeza... Sí, sí. Que se ven las ideas. Ya lo tenía que hacer. Sí, bueno, en 2017 la concepción de la banda fue en 2016. Mi salida de Human Carnage, anuncié mi salida porque quería hacer un proyecto más personal. No hubo ningún problema y tal, seguimos siendo todos colegas y tal, entonces no hay problema. Anuncié mi salida y empecé a montar mi proyecto. Y bueno, en 2017 saqué el primer single, Aurum Deceptio, y la verdad que gustó mucho más de lo que esperaba, porque era un death metal como más tosco, más técnico, viniendo de las raíces que tenía en Human Carnage, pues sí que tiene cierta similitud, ¿no? Era un death metal más, se podría comparar con Dying Fetus o bandas del estilo. Entonces tuvo una aceptación que en ese momento la verdad que me pareció muy buena y fue lo que me empujó a decir, pues venga, va, saco el siguiente álbum, pero claro, ahí era yo solo. No tenía otros músicos. Que te tuvo que petar la cabeza. Colaboré con Master Carnage, Danny Kraken, que era el anterior cantante de Human Carnage, y colaboré con él para que él le pusiera las voces. Porque claro, o sea, yo en ese momento pues acababa en mi casa con una interfaz de mierda, sonaba como el culo. Le da personalidad, también te digo. Sonaba como el culo, o sea, no sabía grabar aún entonces y bueno, sonaba muy mal. Entonces la anécdota que tengo es que Dani
yo le pasaba las demos y tal, él las iba escuchando, y le costaba mucho escuchar, dice, es que esto no se escucha nada. Y lo bueno es que después de llevarlo al estudio, grabamos en los Playground Studios, Marco Paviz nos grabó allí, un máquina, y bueno, grabamos allí, y el tío, claro, después de escuchar los tracks ahí, ya que los había grabado, dice, es la puta primera vez que escucho bien esto. Ahora, esto sí que mola. El tío escuchaba eso. Claro, en los 90 aún no, porque sí, no, se ponía esa pista añadida. Pero claro, y me hizo mucha gracia porque me dijo, tío, ahora sí que lo escucho, ahora sí que lo entiendo y tal. Y como que se sacó las canciones ahí en un día, 2. Porque dice, es que ahora es cuando lo estoy entendiendo, dónde tengo que meter las cosas. Y la verdad que este tío con la voz es un genio. Tiene una amplitud importante. Tiene una de registros impresionante y la verdad que bueno, eso es un genio. Por diferentes motivos, pues bueno, él dejó de formar parte de la Astrolation, pero es un querido amigo para la banda y siempre estamos esperando a poder colaborar con él en cualquier otro proyecto. Y bueno, es un tío ocupadísimo, pero yo espero que en algún momento se meta algún resquicio, no metas el pie ahí. Se meta en alguna banda o algo y podamos escuchar su voz, porque la verdad que, hostia, no sé si conoces, antes él formaba parte de Instinto Caníbal. Sí. Madre mía, o sea, eran también referentes del death metal aquí en Cataluña, o sea, la verdad que... Aquí en Cataluña pega muchísimo el metal extremo. El death metal y el black metal en Cataluña somos grandes exportadores de él. Totalmente. Te iba a preguntar, ¿era difícil? Porque he visto que ha habido mucho movimiento en la banda. ¿Ha sido difícil encontrar gente que ponga como tú el mismo empeño, las mismas ganas? El mismo empeño nunca lo vas a encontrar, ¿sabes? Porque, o sea, es muy difícil encontrar gente con la misma visión. Y ahora mismo creo que estamos en un punto donde estamos los tres muy alineados con el futuro de la banda y con el desempeño que tenemos que hacer cada uno. Y la verdad que estoy súper orgulloso de la gente que tengo ahora mismo en la banda. Tanto Víctor con la voz y todo lo que él aporta a la banda. Es un berraco. Madre mía, o sea, luego contaré una anécdota de cómo audicionó Víctor y todo, pero la verdad que un berraco que flipas. Y luego tenemos a Uriol, que aporta también pues, su técnica con la guitarra y aparte nos ayuda mucho con el tema de orquestaciones. Eso lo ha dado fuerte. Orquestaciones era algo que siempre quería meter y tal, y bueno, fue algo que pude delegar en Uriol y la verdad que ha hecho un trabajo excelente y con el tiempo se ha transformado en una marca de identidad para él, donde incluso lo abarca para sus propios proyectos. O sea, él acaba de sacar su álbum en solitario. El Alfa, ¿no? Alfa, sí. Él ya saca pues, toda su identidad con orquestaciones y la verdad que el tío, aparte de ser un guitarrista excepcional, tiene un coco para hacer orquestaciones que... Yo lo estuve escuchando cuando salió y sinceramente creo que tiene muy buen gusto, ¿eh? Ya lo puse en el artículo y no se sobrepasa en tecnicismos, no todo el rato quiero decir. Sí, no, o sea, el pirupiru tiene que ser controlado. Sí. No, y lo hace muy bien para la edad que tiene, que es jovencito. Sí, es jovencito, pero bueno, ya está bien, los cuidamos, tenemos la... Lo tienes ahí amaestrado ya. Tenemos la cantera, la Astrolation, para ir sacando monstruos por ahí. Víctor Víctor no cantaba originalmente, él era Yes, guitarrista de una banda que se llama Inflexión. Sí. Que es una banda que nunca lo diría, o sea, yo le catalogo como Chandal Metal, ¿no? Que me hace mucha gracia, ¿no? Que es siempre el típico, pues, New Wave, Sí. Pues que está guapo, ¿no? Pero que lo escuchan más en los 2000. Pues, eso a Chartier le encanta. Pues el tío toca la guitarra en esta banda y compartimos escenario en un concierto en Vilanova de Alcaní. Hostia. Y el tío nos vio... Ni lo conozco. Vilanova de San Tomás por culo. Y el tío nos vio y dijo, hostia, qué guapo, cómo me molaría cantar en un grupo así. Meses más tarde, pues bueno, tuvimos que separarnos los caminos con Dani y bueno, anunciamos que buscábamos un nuevo cantante. Y entre todas las solicitudes de audición nos llegó Víctor, que me llevó el mensaje y me dijo, hostia, que tocamos juntos y tal. Y dije, pero este tocaba la guitarra, digo, el Panoli este que quiere. Y dije, bueno, a ver, pásame alguna pista o algo de tu voz y miramos. Y esperaba, bueno, que algún track hubiera grabado algo, no sé qué. El pavo me pasó un audio de WhatsApp cantando en el coche Dark Funeral a todo trapo. El tío iba en el coche conduciendo
¡ah! Y dije, hostia... Esa latitud, eso es lo que quiero. Dije, hostia, buenísimo, o sea, que el tío se pone así y dije, y pese a que suena tosco, el registro que tenía un potencial que flipas. Y bueno, y entonces lo pillamos, lo amoldamos un poquito en la casa y ahora tiene su propio registro. No tantos como Dani, a lo mejor, son distintos, pero la verdad que ha sacado un registro de identidad que le ha dado la forma a la Astrolation, pero... Tiene un cuerpo importante, la voz en el último disco. Desde el segundo álbum, pues fuimos cambiando la voz, ahí ya cambió todo el registro, o sea, porque sí que al principio, pues cuando teníamos los temas del primer álbum, sí que intentaba comentar, no imitemos lo que hacía Dani porque ese es su estilo y tenemos que encontrar el nuestro. Uh-huh. Ahora yo creo que tenemos el nuestro y la verdad que en el segundo, tercer y cuarto álbum ha ido evolucionando hasta que ahora ya tiene una identidad que lo escucha y dices, este es Víctor. Y la verdad que ha sido bastante aclamado por todas las reviews que nos han ido haciendo, diciendo que menudo vozarrón. Me encanta, la verdad. Te iba a hacer una preguntita. Los baterías y los bajistas nos vanagloriamos, ¿no? De que llevamos el ritmo de la canción, que si nosotros los grupos no sois nada, bla, bla, bla. Y coges tú y dices, pues el bajo lo hago yo, la batería lo hago yo, y me voy a un concierto y no traigo ni bajo ni batería. Sí, esto, mira, a ver, aprovechamos un poco que la tecnología nos permite poder hacer estas cosas y en el metal la verdad que no está tan visto realmente, o sea, pero sí que en otras bandas de pop pues todo va con backing tracks y tal, ¿no? Entonces sí, ahí nadie parpadea, no dice nada. Ahí la gente no dice nada. En el metal sí que está un poco visto más diferente, pero realmente si tengo la tecnología y no quiero parar de tocar y tengo la posibilidad de poder hacer yo esos instrumentos, no veo el por qué no podría hacerlos. Realmente con el bajo es algo que es una segunda naturaleza mía, tocar el bajo por la trayectoria que te comentaba. El bajo de las colecciones es muy personal. Entonces muchísima presencia el bajo. Encontrar a alguien que lo toque exactamente igual es difícil y aquí pues llegó un punto que decidí que no quería dar el brazo a torcer a que el bajo sonara de una manera distinta. Entonces prefiero no tener la presencia de un bajista, pero que el bajo suene así. Esto no quiere decir que desprestigiemos los bajistas que hemos tenido. Tuvimos a un bajista muy bueno, David, que el tío era una bestia parda, lo que pasa que claro, él tocaba con su propio estilo, entonces no acababa de encajar y él mismo fue el que dijo, oye, me bajo del carro porque no puedo llegar a hacer esto como tú quieres. No era que no lo pudiera tocar, pues lo podía tocar con creces, pero no podía... Que no salía de él, ¿no? Que no salía de él pues brasileño, pues tenía un groove. Sí. Increíble y pues le iba metiendo cosas que para mí desentonaban con la canción, nunca de mal rollo, pero sí que, claro, de machacarlo al pobre y decir, no, es que me gustaría sonar así, pues él fue su decisión de decirle, me bajo del carro y seguimos siendo colegas. Al igual que Dani, seguimos siendo súper amigos, vamos hablando regularmente y cada vez que saco cualquier cosa siempre me dice, hostia, qué chulo el bajo. No, la verdad que sí. Y en la canción que hiciste nuestra, tío, la intro y la outro, es de lo primero que te dije, digo, hostia, es que el bajo tiene mucha presencia, tiene mucho toque, tiene un groove muy bueno. La verdad que me gusta que gracias. La verdad que me gusta que se pueda reconocer, ¿no? O sea, la meta de cualquier músico realmente es que su sonido pueda llegar a ser distintivo en cuanto escuchas una guitarra, ¿no? Si escuchas un riff de Iron Maiden, sabes que es de Iron Maiden. Por el sonido, por el tipo de riff, entonces el poder llegar a que la gente reconozca mi bajo, pues, sea con vuestra canción, sea colaborando con Uriol en su álbum Alpha, o colaborando en cualquier otro proyecto, que la gente reconozca solo el sonido de bajo es la verdad que es un halago. Con la primera nota. Con la primera webcong. Sí, es que es muy metálico además, sí. Y otra cosita, he estado mirando la cantidad de oyentes que ha subido desde que sacasteis el Apex. La verdad que... Una burrada. La verdad que ha dado un buen petardazo. O sea, creo que llegamos a 1600 así hace poco. La verdad que para bandas un poquito más grandes o con más repercusión, pues 1600 oyentes mensuales es una mierda. Pero para nosotros que siempre rondábamos pues, en nuestros picos pues 700 o algo así con release de disco, la verdad que fue una grata sorpresa y bueno, incluso un poco así a riesgo de parecer cheesy, que le llaman en inglés, colgué un post en plan de, oye, muchas gracias
Sí, sí, a los 1000+ oyentes, porque pues gracias a vosotros esto. Y la verdad que muy orgulloso de... ¿Y por qué crees que puede haber sido? Porque, o sea, al final todo el esfuerzo que tienes detrás ha llegado, ¿o crees que es algo que de la composición? Yo creo que es el tema de la composición también, o sea, está claro que el trabajo anterior ha ido pavimentando un camino, o sea, Ascend ya nos puso en el ojo de la escena a nivel global. Aesir ya fue pues, donde cogimos una identidad más de death metal melódico, a lo mejor alejándonos tanto del technical, porque el primer álbum, lo que comentaba, ¿no? Era muy technical death metal y tal, entonces yo siempre he sido muy fan del death metal melódico, entonces pues, al final lo he ido tirando un poquito hacia allí. Entonces Aesir fue la primera toma de death metal melódico, parece que gustó mucho, y Apex es death metal melódico. Sí, sí, sí. Como podrías encontrar en un álbum de In Flames antiguo, o Children of Bodom, o cualquiera de estos. Y la verdad que creo que ha gustado mucho. Yo, con cariño y en confianza con los demás miembros de la banda, lo llamo Death Metal Mojabragas. Y la verdad que creo que ha gustado. O sea, está bien el resultado y estoy muy orgulloso de él. Te agradecemos mucho que nos dieras la oportunidad de escucharlo antes para hacer el artículo, y yo estuve poniéndomelo en bucle, no solo para escucharlo y hacerlo y tal, pero importante, o sea, se ve la evolución desde el primero hasta el último, tanto en calidad de sonido, que luego hablaremos con el tema del estudio. A la calidad de sonido tampoco puedo hablar mucho del primer álbum, por ejemplo, porque no lo grabé yo. O sea, y la verdad que la calidad de sonido que sacó Marco fue muy buena para el punto en el que estábamos y con lo que trabajábamos. Sí que lo que puedo juzgar yo desde mi lado es desde Ascend hasta Apex, estos 3 álbumes, un poquito la evolución que ha tenido el sonido, que ahí claramente sí que yo mismo lo veo, que si escucho pues, una canción del segundo álbum y una del cuarto, parecen mundos distintos. Y a veces dices, hostia, lo que he sacado. Claro, no, yo cuando saqué Ascend estaba muy orgulloso del sonido que había. Pero claro, porque era lo único que había. En comparativa, ahora si escuchas Apex y Ascend dices, bueno, a ver, también he aprendido a masterizar y a hacer un buen mix que lleva faena, o sea, han sido cuestión de años. Entonces el aprender a hacer un máster, necesitas la habitación tratada, necesitas tener el oído tratado, entonces es complicado, y yo creo que aquí lo hemos conseguido. Cuando hicimos el artículo, claro, analicé más partes del disco y tal, y he visto que en las letras, además de en la canción que hiciste para nosotros, que también pones mucho empeño. O sea, es una de las partes que de los grupos creo que es la menos apreciada, por decirlo así, ¿no? Que la gente, y más en estilos más extremos que son poco coreables, ¿no? Por decirlo, pero tienes frases muy contundentes, ¿no? Como lo de el demonio de la justicia tiene sangre mortal, y cosas por el estilo. Tienes frases, y además que le das a todos. No. O sea, le das a la religión, le das a la sociedad, le das un poco a la mitología. ¿En qué te basas para hacer las letras? La verdad que a la hora de escribir canciones o letras me baso en lo que tenga en la cabeza en ese momento, ¿no? O sea, mi consejo para escribir letras es sal a la calle y toma malas decisiones. Realmente, o sea, si de putadas y tal es de donde te salen las letras de las canciones. Esa rabia, ¿no? Esa rabia interior, ¿no? Que la ira sea tu combustible. Que a veces no tiene por qué ser ira, ¿eh? Tenemos canciones que son un poco más cachondeo, pero claro, como es todo gutural, nunca te enteras. Dio Cane era un tema que realmente, a riesgo de poder sonar pues satánico tal, porque Dio Cane es una palabrota en italiano que no se puede decir, está como baneada. En italiano no lo puedes blasfemar, ¿no? Entonces, pues, está todo un boom en Italia porque la gente era un clickbait que flipas, ¿no? Escuchaba eso, me entraba. Pero la canción habla de putadas del día a día, no es como decir me cachis. Entonces hablaba de que si pisas un Lego, si te quedas sin batería en el móvil, si se te reinicia el ordenador porque se está actualizando el Windows, de cuando te saluda una piba y saludas de vuelta pero está saludando al tío atrás. Ha pasado. Vale. De cuando el adaptador que estás cogiendo, todo orgulloso, y dices, mira, estéreo, no sé qué, en mono. Esto era una coña que tenemos en el local porque teníamos los adaptadores que eran todos mono. Coño, escucho la claca por un lado solo.
Pues claro, entonces claro, sacamos Dio Cane y fue como un hit, ¿no? ¿Y de dónde viene la palabra? O sea, ¿de dónde la sacaste? En ese momento teníamos un batería italiano, tío, una bestia parda, tocaba súper bien, pero claro, cada vez que la cagaba o algo, decía Dio Cane. Y al final, pues como el perro de Pavlov, acabamos de que cada vez que alguien acaba, Dio Cane. Sí. ya es la campanita, ¿no? Y bueno, se quedó como ahí un de estos. A día de hoy continuamos diciéndolo de tanto en tanto, no es que hayamos perdido las buenas costumbres. Y el resto de letras, pues es eso, pueden hablar de experiencias propias, un poco así, pues abstractalizadas. Sí. Para que no sea todo completamente igual, ¿no? No voy a decir, hostia, qué putada que hago horas extra en el curro, ¿no? Pues no, voy a cambiarlo un poco. Y luego también mucha mitología, así que personalmente soy fan de la mitología, de todos los palos, tanto nórdica en Aesir podemos ver como griega en el resto de álbumes, con canciones como Aegis que habla de Zeus, como Panteón que habla de Hércules, Aesir habla de Thor. Entonces, bueno, siempre me ha ido gustando, Minos, no podemos olvidar Minos, single, siempre me ha ido gustando poner un poquito de mitología, o incluso álbumes conceptuales como el primer álbum, que fue todo conceptual con su propia historia. Y claro, con el segundo álbum ya quise cantar de más cosas, introduciendo otro tipo de letras. Entonces lo que sí que hice fue coger un poquito la historia principal del primer álbum con la canción Agitate Pistem Exitium, que en el segundo álbum fue Tartarus y en el cuarto álbum ha sido The Singularity. O sea, estas tres canciones, si te las escuchas seguidas, ves toda la historia de que va, ¿no? Que al principio era pues contar la historia del primer álbum, el mundo se va a la mierda y tal, hay demonios entre los humanos, no se pueden fiar de nadie, entonces los humanos construyen como un ordenador para que sea el juez, ¿no? Cada vez que hay un delito, lo que sea, ese ordenador es el que te juzgará, ¿no? De manera imparcial. Pues claro, ese ordenador ya no solo con los demonios, sino empieza a haber tanta mierda de la humanidad que se corrompe él solo y empieza a intentar controlar la humanidad por abajo, ¿no? Pues te cambio el valor del dólar, te cambio el no sé qué, y empieza a controlarlo todo. En el segundo álbum ya tenemos que eso ya toma el control del mundo y tiene satélites por la Tierra. Cada vez que veo humanos que están haciendo algo que no toca, un rayazo para abajo. Que esto, el rayazo para abajo, sí que fan del Gears of War, pensé en el martillo del alba. Coño, vale. La verdad que el rayazo para abajo. Y en Singularity ya desecha a los humanos, dice, mira, la Tierra ya no tiene humanos, solo tiene animales, está viviendo bien, pero yo quiero poner orden en el universo, entonces me quiero expandir. Pues habla de cómo va en todo el universo haciendo Dyson Spheres alrededor de todos los soles para tener más energía e ir haciéndose más grande. Y bueno, esa es una historia de principio a fin. A ver si te compras la idea. A ver si me compras la idea. Sí. Bueno, esto me suena a mí un poco rollo Asimov, C. Clarke. Sí. También soy fan de la ciencia ficción, un poco así. No quisiera que se notara mucho. Pero sí que, bueno, a ver, la canción del primer álbum era un poco, pues, básicamente Skynet, ¿sabes? Sí, totalmente. Aquí Segen nos va haciendo artículos también de literatura y siempre hemos pensado que hay muchas influencias de grandes libros en grandes discos. Sí, sobre todo Lovecraft, porque está... Es lo típico, ¿no? Siempre el álbum conceptual de Lovecraft, Psyche mismo, tenemos álbumes conceptuales de Lovecraft. Sí. Entonces, bueno, es el recurso fácil, digamos, pero claro, si es tan oscuro y está tan bien hecho, ¿por qué no lo vas a hacer? Correcto. Estoy en una mala posición, desde aquí no lo vais a ver con las cámaras, pero es que estoy viendo la guitarrita, bueno, desde que hemos empezado. No sé si la podríamos sacar. Sí. Sí. Pasada. O sea, es Alexi total. Sí, la verdad que esta es una guitarra que quería tener desde pequeño, la verdad. Porque Alexi Layo, pues, bueno, fue uno, no solo mío, sino de toda mi generación, pues fue un referente con la guitarra que, bueno, la verdad que es un verdadero Guitar Hero, ¿no? Que se le un bombazo en su día. La verdad que sí, juntaba, yo siempre he sido muy fan de la gente como Malmsteen y todos estos virtuosos más clásicos, digamos, y la verdad que ver la música de Malmsteen adaptada al metal extremo, porque los primeros álbumes de Inheart, que era la banda anterior, Salchino Bodom, se llamaba Inheart al principio,
luego tuvieron como un sello de mierda belga o algo así que le dijo, vamos a hacer el álbum y van a sacar el Something Wild con ellos. Hostia. Y como vieron que el trato no era muy así, dijeron, le vamos a cambiar el nombre a la banda, vamos a decirle que nos hemos disuelto y sacamos Something Wild con otro... Y hicieron eso. Pues no le salió mal, ¿no? No les salió nada mal, se cambiaron el nombre a Children of Bodom y hicieron eso, y la verdad que les salió bien. Pues escuchar toda esa música de chavales de 17 años tocando tan rápido, o sea, como un neoclásico, que era black metal, eso prácticamente, era black metal neoclásico. Empezaban a haber muchas mezclas ahí ya, sí. Sí, sí, y la verdad que bueno, fue una gran influencia que realmente hasta los últimos álbumes no he empezado a proyectar en mi música realmente con algún riff así como más pegadizo o algo así, porque bueno, estaba centralizado en otra cosa y aún no había encontrado pues, el estilo que quería para la banda, ¿no? Entonces el death metal mojabragas pues sí que ha chupado un poquito de Children of Bodom, y esta guitarra pues es algo que tenía... La tenías perfilada, ¿no? La tenía perfilada desde que vi la primera foto de, no sé si era del Dawnfall o algo así, en una Kerrang cuando era pequeño, que salía el tío a este abrazado a esta guitarra con la pegatina de Wild Child y todo, y dije, hostia puta. Lo quiero. Y durante mi vida pues he ido teniendo pues la típica V, ¿no? Tenía una pibi que se parecía, me pintaba las uñitas de negro también, y me ponía el pelo para el lado. Bueno. Fue así tocar así, pero bueno, o sea, la verdad que con la excusa de tener el estudio con matices negros y dorados, que es un tema de color que me gusta, quise tenerla para tenerla colgada aquí en el estudio y ser pues también un recordatorio de lo que te fue para ti, claro. De lo que fue para mí y lo que me hizo también meterme en este mundo de metal extremo a este nivel. Eso también, bueno, claro, mi hermano fue el que me enchufó todos los discos de Children of Bodom. Mamaste desde nada, desde pequeñito ya. Desde pequeñito. A ver, había ciertas mierdas también entre los discos, pero porque no había tanto internet y tal, y eran los discos que tenías, ¿no? O sea, tenías Children of Bodom, Rata Blanca, Manowar y Entombed. Básicamente. Pero bueno, o sea, tenías tus cosillas por ahí. No sé si sería posible, antes de ponernos a hablar del estudio, de que tocaras algún riff que estuvieras especialmente, ¿cómo decirlo?, orgulloso de él. Claro, orgulloso estoy de todo. De todo, evidentemente, pero que digas, aquí me he dejado la vida. Pero sí que es verdad que de canciones, o sea, con cualquier músico lo verás que dirá, una de sus primeras canciones es qué asco tocar esta canción, otra vez y tal. Entonces tengo canciones menos favoritas, digamos. Correcto. Pero sí que lo que viene a ser riffs, todos me gustan. Entonces, si quieres, podemos mirar de algo del nuevo álbum, así sin mucha historia. Déjame... Esto lo podemos coger si quieres y hacemos la magia de la edición. La magia de la edición.